una verdadera dicha, hermanos, un gozo muy grande que mi Dios me concede de estar con ustedes aquí, recibiendo otro día de reposo, alabándole, glorificándole, agradeciéndole por todo lo bueno que ha sido con nosotros, todo lo que nos ha cuidado, todo lo que nos ha dado, y que ahora en estos momentos nos permite deleitarnos en su bendita palabra. Quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, un tema en base a lo que leímos hace unos momentos. Quise ponerle por título a este tema, hermanos, por amor a los 10. Tuvimos una lectura en la que vimos una parte de una conversación, y esta lectura de Génesis capítulo 18 nos habla acerca de un hombre obediente, un hombre temeroso de Dios, un hombre fiel a Dios, que hasta hoy en día nosotros lo reconocemos, hasta hoy en día lo admiramos por ser un fiel servidor de Dios y por su grande fe, de la cual nosotros aún nos alimentamos y por medio de la cual ahora nosotros somos sus descendientes. Estamos hablando de Abraham. Y en esta conversación, en este capítulo, nosotros podemos leer que estando Abraham en el valle de Mamre, vienen a él 3 varones. Y estos varones vienen precisamente a él porque tienen una conversación muy importante, un mensaje muy importante, más de un mensaje, que transmitirle. Uno de esos mensajes era lo que había de suceder en las ciudades gemelas de aquel tiempo conocidas como Sodoma y Gomorra. Otro sería ratificar la promesa que le había dado y de que a un año, a partir de ese tiempo, su mujer daría a luz un hijo, el hijo de la promesa. Regresando al primer punto de esa conversación, dice que estando él hablando con uno de estos 3 que llegaron hacia él, sigue uno leyendo esta conversación y dice que esta conversación era con Jehová. Y leemos allí en el versículo 24, yendo un versículo anterior al 23, comienza a decir Abraham: y acercóse a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Lo que estamos viendo aquí es que Abraham estaba intercediendo, ¿sí?, en favor de alguien más. Su preocupación era ¿sobre quién, hermanos? Sobre su sobrino, el cual él consideraba un hermano, ¿sí se acuerdan? Era su sobrino, ¿sí? Ya viendo lo que son las genealogías, pero él lo quería y lo estimaba como un hermano. Intercediendo por él en esta conversación, comienza a preguntar si destruiría Dios al justo junto con el impío, es decir, que si les iba a repartir el mismo castigo. Y miramos curiosamente aquí, vamos a poner atención a partir del verso 24, razón por la que fue seleccionada esta lectura como la lectura base. Dice el verso 24: quizá haya 50 justos dentro de ¿qué? De la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Note varias cosas aquí. Una de las cosas que cita aquí dice que quizá dentro de la ciudad haya 50 justos, poniendo especial atención a la palabra ciudad. Si usted recuerda, cuando la población del mundo estuvo en sus números mínimos, Dios dio la orden, la misma orden, tanto a Adán y Eva como a Noé y su familia. ¿Y la orden cuál fue? Que se multiplicaran y que hicieran sobre la tierra, la llenaran. ¿De qué manera podría el ser humano
multiplicarse y llenar la tierra, multiplicándose obviamente por medio del matrimonio, el cual Dios instituyó y el cual Dios bendijo. Pero llenar la tierra, esa parte, ¿cómo se lleva a cabo esa parte de llenar la tierra? Y ahorita va a entender por qué menciono esto, a qué punto quiero llegar. ¿Cómo se puede llenar la tierra? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un jardín y lo queremos llenar de flores. ¿Qué tendríamos que hacer? Sembrar flores. La pregunta es, ¿dónde? Si sembramos las flores solamente en una pequeña parte del jardín, ¿vamos a llenar el jardín de flores? ¿Se puede llenar? ¿Cómo es de que se llena? Distribuyendo todas las plantas a través de todo el territorio que uno quiere ocupar y que uno quiere llenar de flores, ¿sí? Es decir, lo contrario a eso sería concentrar todo en un mismo lugar. Y ahora modernamente usted podrá ver y podrá notar cómo el ser humano, comenzando con aquel hombre rebelde, de una mentalidad rebelde, que está hablando de Nimrod, comenzó a llevarle la contra a Dios por ocuparse más de lo carnal que de lo espiritual. La orden de Dios fue llenar la tierra. Sin embargo, Nimrod dijo, no vamos a hacer eso. Nos vamos a juntar todos y vamos a vivir en un solo lugar. Y ese lugar va a tener un líder, al cual todos se van a tener que sujetar. Y entonces se inventa lo que modernamente conocemos como ciudades. Y no le bastó una ciudad. Si usted lee en Génesis, me parece que es en el capítulo, ya le digo, no le quiero mentir, el capítulo 5, usted puede ver, el capítulo 10. Entonces usted puede ver cómo Nimrod no le basta una ciudad, sino que funda otra ciudad y otra ciudad y otra ciudad, y todas esas ciudades estaban bajo su dominio, y comienza a crear algo peor que una ciudad, que es un imperio. Y entonces lo que podemos nosotros ver, y en lo que modernamente nosotros también podemos confirmar, que cuando hay un conjunto de muchas personas que conforman una ciudad viene a ser un lugar en donde hay una alta concentración de ¿qué? De pecado. Entre más grande la ciudad, entre más grande la población de ciudad, entre más comprimida esté esas personas, inevitablemente ¿qué hay? Hay pecado. Mírenlo usted, las ciudades entre más grandes, el índice del crimen es mayor. ¿Por qué razón? Porque es rebeldía en contra de Dios. El crear una ciudad y llenarla habiendo tanto territorio por todo el mundo. La ciudad de Jacksonville, Florida, es suficientemente grande para sostener y tener dentro de esa ciudad a toda la humanidad completa 2 veces. Pero en el mundo le van a decir a usted que ya no hay espacio y prefieren vivir unos encima de otros. ¿Y por qué menciono esto de las ciudades? Pareciera que no tiene ninguna relación con lo que vamos a estudiar hoy. Usted podrá ver cómo la ciudad, y una ciudad siempre se puede utilizar como ejemplo de representar al mundo. La ciudad se puede utilizar para representar al mundo. En algunos pasajes de la Escritura utiliza a Egipto como esa ciudad. La única ciudad la cual fue excepción de no ser una alta concentración de pecado fue Jerusalén. Y eso solamente por algunas generaciones, porque llegó un tiempo también en que Jerusalén, y no solamente la ciudad de Jerusalén, sino el templo mismo, fue contaminado de idolatría y de pecado, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar esta ciudad que nosotros leemos aquí en el verso 24, ya habiendo entendido por medio de la introducción por qué resaltamos la palabra ciudad. Dice aquí, haya 50 justos dentro de la ciudad. Entonces dijimos que la ciudad que representa al mundo, y esos 50, esos justos,
pueden variar el número. Pero mire a lo que nosotros vamos a llegar. Dice, destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Aquí hay un reconocimiento que en este mundo hay justos y hay impíos. Nota que nos resalta esta lectura. Hay justos y hay impíos. Pero curiosamente resalta otra cosa también, que es justamente lo que vamos a estudiar hoy en esta tarde. Que los justos comúnmente son minoría. Solamente al principio de cuando se comienza a poblar la tierra, solamente en el inicio los justos son mayoría. Pero curiosamente usted va a notar que aún viendo cuando Adán y Eva son la población total del mundo, el primer ser humano nacido de una mamá es el primero en cometer homicidio. Caín. ¿Qué tanto tardó la maldad en contaminar la población mundial? ¿Qué tanto tardó? El primer ser humano fue el primer homicida, porque mata a su hermano, que nace después de él. Entonces, si también nos cita la palabra de Dios, no lo vamos a ver hoy, pero nos dice la palabra de nuestro Dios que Enoc fue trasladado de un lugar a otro. ¿Por qué razón? Para no ver muerte. Enoc era aborrecido por obedecer a Dios y hubo una amenaza inminente en contra de su vida. ¿Por qué razón? Porque la maldad se reproduce rápido y pronto los justos vienen a ser minoría. Seguimos leyendo aquí el verso 25, dice: lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Y luego aquí da un reconocimiento a un título. Dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Reconocía a Abraham que había un juez sobre toda la tierra, el cual observaba y juzgaba todas las cosas. ¿Sabía con quién estaba hablando Abraham? Desde luego que sabía. El Señor Jesús cita este acontecimiento y dice que Abraham se gozaría de que había de ver mi día, dijo el Señor Jesús, y lo vio y se gozó. Sigue diciendo el verso 26, entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Note usted cómo en el verso 24 comienza hablándonos de cuántos justos. 50 personas. No podríamos decir que es una gran multitud, pero ya es un número sí, considerable. Aún así, 50 eran minoría en ese pueblo, una minoría. Y después el número se sigue reduciendo. Dice ahora el verso 27, y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no las destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor de los 40. Verso 30 dice: y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablar, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi Señor, quizás se hallaran ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor de los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. Y después viene la respuesta y dice: no la destruiré, respondió, por amor de los 10. Por eso el título de nuestro tema, por amor a los 10. Vamos a estudiar esto, hermanos, cómo y explorar en las Escrituras cómo
explorar un poquito la mentalidad de Dios y hacer la comparación con la mentalidad del ser humano. Es decir, el ser humano que se apega a lo carnal, que se apega a lo que concierne a este mundo, y cómo son mentalidades muy diferentes, y cómo la Escritura nos va a nosotros alineándonos y corrigiendo nuestra mentalidad y acercándola a la mentalidad de Dios. Ya en los tiempos de Noé, no ha pasado mucho tiempo, hermanos, después de que el mundo había sido creado, digamos en comparación de todos los años que ya van hasta ahora. Acompáñenme a leer, vamos a leer ahí Génesis capítulo 6, versos del 8 al 12. Las generaciones habían venido así de esta manera: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalem, Lamec, y después llegamos a Noé. No eran muchas generaciones, ¿se da cuenta? No eran muchas. Sin embargo, leemos aquí en el Génesis capítulo 6, versos del 8 al 12, lo siguiente, dice el verso 8: Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y corrompióse la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No habían pasado muchas generaciones, y en los tiempos de Noé, los justos eran muy pocos, muy pocos. Dios tuvo piedad de los antepasados de Noé, que habían sido justos, obedientes a Dios. Y el último de ellos, antes, es decir, contando los antepasados de Noé, había sido Matusalem. Y Matusalem fue llevado por Dios al descanso el mismo año del diluvio, para que él no viera y no viviera esa destrucción. Sin embargo, Noé y su familia fueron salvos entre toda esa población del mundo. Toda la población del mundo, sin embargo, solamente 8 personas consideró Dios que eran rescatables. Hay una idea torcida y equivocada en la cual hay en el mundo, y ahora va a haber. Y esa idea torcida y equivocada es como que Dios improvisa. No sé si ha visto un poquito de esto. Como que Dios va haciendo las cosas, pero va improvisando y va probando y va intentando cosas nuevas, y quizá en algunas falla, ¿sí? Porque leemos allí que le pesó a Dios en su corazón. Dice aquí el verso, Génesis 6, verso 6: y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre sobre la tierra, y pesóle en su corazón. Y tomando esa mentalidad equivocada, como que Dios va improvisando y probando nuevas cosas, y en algunas de ellas va fallando, podríamos nosotros decir que esto fue un fracaso de Dios. Pero ¿sí es así o no es así? La traducción correcta de la palabra que utilizaron para la palabra arrepentirse también se aplica como lamentarse. Y no es lo mismo decir lamentarse que arrepentirse. A fin de cuentas estamos hablando de una traducción. Se lamentó Dios de haber hecho al hombre. No porque falló Dios, porque dice la Escritura que Dios al hombre lo hizo como perfecto. ¿Qué tanto más se puede hacer cuando ya un ser es perfecto? ¿Qué tanto más se le puede hacer? Nada, ya es perfecto. Es el límite, es la meta que se procura cuando siempre de que se emprende algo, que se quiere hacer algo. La perfección es lo máximo. Pero sin embargo también dice que ellos se buscaron muchas cuentas. Entonces el que falla no es Dios. Y esto también lo aplican sobre la ley de Moisés, porque como que fuera la ley de Moisés y el pueblo de Israel
como que lo hacen ver como que es un experimento de Dios. Experimenta Dios en crear un pueblo y experimenta poniéndole una ley muy dura, y después de que ese proyecto falla, como que se quiere insinuar que la culpa era de quién, de Dios. Pero nosotros vemos que en la misma ley de Moisés Dios les exigió y les dijo: sed santos por cuanto yo soy santo. Nuevamente el que falla no es Dios. ¿Quién falla? Es el ser humano. Y regresamos nosotros ayer a ver nuestro tema solamente por aclarar eso, porque el hecho de que la humanidad, Dios haya tomado la determinación de llevarla a una destrucción casi total, con la excepción de 8 personas, no fue porque Dios fracasó, no fue porque el ser humano no tuvo todo lo que necesitaba para vivir una vida agradable delante de Dios, sino que el pecado había llegado a un punto tal en que la existencia de la humanidad ya no era sostenible. Modernamente nosotros ya estamos muy familiarizados con esta palabra sostenible. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Que algunas cosas se extraen y se cosechan de manera sostenible. Por poner un ejemplo, nosotros podemos ver todo lo que nosotros utilizamos de madera, y esa madera obviamente ¿de dónde viene? De árboles. Eso implica que árboles tuvieron que haber sido cortados, pero no sé todos los demás países, pero por lo menos Estados Unidos les exige a las empresas que cortan árboles y que trabajan la madera, utilizar métodos sostenibles. Por poner un ejemplo, por cada árbol que se corta se tienen que plantar 10. Ahora, donde estaba un árbol que se cortó, ahora ya hay 10. Es un método sostenible. La condición en la que estaba viviendo la humanidad y la existencia de la humanidad en los tiempos de Noé ya no era sostenible. ¿Eso qué significa? Bueno, que tarde o temprano la misma humanidad se iba a encargar de llevarse a su ruina y a su extinción. Tanta violencia que era lo único que iba a causar su destrucción. Pero toda la humanidad pudo haber sido destruida. Pero note usted que Dios determina que no toda, casi toda, pero no toda. ¿Quiénes quedan? Quedan 8 personas. Nosotros vemos que ya no son 10 como dijo Abraham en nuestra lectura base. ¿Se da cuenta? Ya no son 10, ya solamente son 8. Sin embargo, el número 10 es un número simbólico. Simplemente es un número que representa un remanente fiel a Dios a través de todos los tiempos y que nunca ha dejado de existir. Eso representan esos 10. Mire, ahora vamos a leer 1 de Pedro capítulo 3 verso 20, que nos habla también de este acontecimiento de Noé y nos lo presenta con otra perspectiva, confirmando lo que leímos en Génesis. Dice 1 de Pedro capítulo 3 verso 20. Amén, hermanos. Dice: los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber 8 personas, fueron salvas por agua. Solamente 8 personas. ¿Por qué razón? Porque Noé fue hallado justo entre medio de toda esa generación. ¿Se da cuenta cómo los fieles a Dios desde los tiempos de Noé y de mucho más atrás fueron minoría? Ahora regresamos a Génesis para que veamos en los tiempos de Abraham cómo era la condición. Si quizá repoblándose la tierra, pues fueron mayoría los justos, o si nuevamente los justos volvieron a ser minoría. Dice Génesis capítulo 15 versos del 1 en adelante. Amén, hermanos. Génesis 15 1 al 7. Después de esas cosas fue palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande.
Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ya ando yo sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo más Abraham: mira que no me has dado prole. ¿Qué significa prole? Descendencia. Y he aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Si usted deja una gotita de agua cayendo sobre una cisterna y deja pasar mucho tiempo, regresa y va a encontrar esa cisterna con una gran cantidad de agua. Pero uno como ser humano se desimpacienta porque solamente ve una gotita. Pero el remanente fiel de Dios, a pesar de que somos pocos, a través de los tiempos vamos a acumular hasta llegar a una multitud que nadie puede contar. Por eso vemos allí las estrellas de los cielos y vemos cuántos fieles a Dios hay. Dice el verso 6: y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Y díjole: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Entre toda la gente que vivía de Ur de los caldeos salió Taré y su familia. ¿Sí recuerdan? Y aún así, de que sale Taré y su familia, aún de entre la familia de Taré sale solamente Abraham, acompañado por Sara, acompañado por Lot. Fíjese, de cuántas personas solamente es escogido Abraham, ¿sí? Para que uno vea que en los tiempos de Abraham también los justos a Dios, los obedientes a Dios, eran pocos. Y eso considerando que la familia de Abraham, los descendientes de Taré y toda su familia, conocían a Dios y obedecían a Dios, pero también ya vemos cuando toma mujer Jacob que ya habían sido contaminados por la idolatría también. Unos capítulos más aquí adelante, hermanos, Génesis capítulo 20, verso 11. Mire lo que dice aquí, para que veamos cómo era la condición en el planeta en aquellos tiempos de Abraham. Génesis capítulo 20, verso 11 dice: y Abraham respondió: porque dije para mí, cierto, no hay que temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando llega al territorio de Abimelech. Sin embargo, nosotros podemos ver que Abimelech, ya más adelante, también en el relato de tanto en el relato de Abraham, también cuando vuelve a este territorio de Abimelech, Isaac, que Abimelech era un hombre temeroso de Dios y que tuvo temor porque Dios le dijo que por poco y adulteraba. Entonces, aún así, Abraham ve que la gran mayoría de las personas no tenían temor de Dios. Entonces, los justos eran ¿cuántos? Eran pocos aún ya en los tiempos de Abraham. Entre todas las naciones, mire lo que sucedió. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Mire lo que sucede entre todas las naciones del mundo en aquel tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Todas las naciones, esto fue lo que hizo Dios. Amén, hermanos. Dice el verso 6: porque tú eres un pueblo como santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha elegido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. ¿Había más pueblos? Sí, había más pueblos. ¿Había pueblos más grandes? Sí. ¿Había pueblos más poderosos? Sí. Sin embargo, Dios no buscaba un pueblo grande, un pueblo poderoso, un pueblo al cual las demás naciones le tuvieran miedo. Él, ¿cómo quería que ese pueblo se caracterizara? Que fuera un pueblo santo, ¿sí? Que fuera un remanente especial, algo escogido, un pueblo escogido. Y entre todas las naciones del mundo, solamente ese pueblo iba a ser. Dios le pone nombre a su remanente en aquel tiempo.
Aquí mismo en Deuteronomio, el capítulo 14, el verso 2, mire lo que nos dice. Deuteronomio 14, verso 2. Nuevamente, casi palabra por palabra. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha elegido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. La perspectiva de Dios, dijimos que íbamos a compararla con la perspectiva del ser humano. Cuando el pueblo de Dios se enfocó en Dios y buscó tener la visión de Dios, se dio cuenta que habían sido escogidos de entre todas las naciones, que eran descendientes de Abraham y por lo tanto herederos de la promesa que Dios le había hecho a Abraham y que confirmó con Isaac y confirmó con Jacob. Eso lo sabían ellos a la perfección, pero cuando se dejaban llevar por la perspectiva humana, miraban a las demás naciones, miraban sus festividades, miraban sus ídolos, miraban sus prácticas. De entre el pueblo de Israel, una muchacha ingenua de nombre Dina sale de entre su pueblo. ¿Y qué fue lo que decidió hacer Dina? Ir a ver a las hijas del pueblo. ¿Qué tenía que ver Dina a las hijas del pueblo? Las iba a ver, ¿para qué razón? Para ver en qué condición estaba, para ser influenciada de esto, y a raíz de esto le sucedió una tragedia. Comienza entonces el pueblo de Israel a ver a las naciones alrededor y ve lo que el ojo humano le impresiona: el tamaño del pueblo, el ejército del pueblo, ¿sí? la prosperidad y todo lo que había en este pueblo. En Sodoma y Gomorra, los estudiosos, si aún existiera Sodoma y Gomorra y pudieran estudiar ellos todo lo que fue Sodoma y Gomorra, se dieron cuenta que eran las dos naciones gemelas, que eran muy poderosas, que tenían ejércitos grandes y que económicamente eran muy estables, y que tenían alianzas con otras naciones alrededor y todas las cosas que al ser humano le impresionan. Pero la pregunta es, ¿a Dios le impresionaba todo eso de Sodoma y Gomorra? No. Dios las tenía como algo detestable, algo aborrecible por causa de su pecado. Y comienza el pueblo de Israel a ver alrededor. Y comienza a dejarse deslumbrar por lo que el ser humano ve, no por lo que Dios ve. Mire, vamos a leer otra cita aquí en Deuteronomio, en el capítulo 26, verso 19. Hermosas, hermosas palabras que Dios le dejó a su pueblo, el cual debería de ser una luz en medio de toda esa oscuridad del mundo de aquel tiempo. Deuteronomio capítulo 26, verso 19. Y para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo para loor y fama y gloria, para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Así es como Dios esperaba. Estas eran las expectativas de Dios concerniente a su pueblo. Y hubo muchas generaciones que sí las llevaron así, pero también hubo otras generaciones que se dejaron llevar por la vista de los ojos. Mire, vamos a leer también en los tiempos de Elías, hablando justamente de algunas generaciones del pueblo de Dios. Primera de Reyes, capítulo 19. Lo que ve Elías, lo que siente Elías, y después lo que se le contesta a Elías. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versos del 9 en adelante. Amén, hermanos. Amén. Dice el verso 9: y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche. Y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han muerto a cuchillo a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Y por qué razón andaba huyendo? ¿Por el celo o por el temor a que le quitaran la vida? Dice: y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasa
y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz a él diciendo, otra vez la misma pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, sentido he un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han muerto a cuchillo a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y díjole Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meula, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Y será que el que escapare del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. Ahora aquí viene la parte interesante. Y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal, y bocas todas que no lo besaron. Hay veces que se siente como que uno es Elías y como que ya solo uno queda. Porque cuando uno quiere servir a Dios, no es de sorprenderse que se sienta uno solo, como que se sienta como que solamente uno tiene el interés de querer hacer las cosas bien. Solamente uno se siente como que, es que yo siento como que solamente yo me esfuerzo. Pero eso no es de sorprenderse, porque dice la palabra de Dios que el que ama al mundo se constituye enemigo ¿de qué? De Dios. Pensando lo mismo, pero de una forma inversa, el que se propone servir a Dios verdaderamente, automáticamente se declara enemigo ¿de qué? Del mundo. Y el mundo arremete en contra del que quiere ser fiel a Dios. Y se siente así. Pero después la respuesta a Elías le dice, no, Elías, no eres el único. Tus rodillas no son las únicas que no se han encorvado a Baal, sino que quedan 7,000 más, además de ti. Entonces, muchas veces nosotros podemos pensar como que el pueblo de Dios va disminuyendo. Pero este es un mundo muy grande, este es un planeta muy grande, y hay muchas personas, y dentro de todas ellas, allí están los 10. Allí están los 10 distribuidos a través de todo este planeta. Leemos acerca de este acontecimiento haciendo referencia a esto en Romanos capítulo 11, versos del 2 al 4. Justamente esto que nosotros vemos acá. Romanos 11, versos del 2 al 4. Amén, hermanos. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabes lo que dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han derruido, y yo he quedado solo, y procuran matarlos. ¿De quién estaba hablando Elías? De ese pueblo que en Deuteronomio una y otra vez decía que debía de ser un pueblo santo. De eso se estaba hablando. Sin embargo, luego leemos en el verso 4 que dice más, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Aún en los tiempos en los que sintamos la carga más pesada, debemos de saber que aún hay rodillas que no se han encorvado a Baal, ¿sí? Y siempre las va a haber. Bueno, hay una promesa también de parte de Dios. Dice segundo libro de los Reyes, capítulo 19, verso 31. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, verso 31. Dice, porque saldrán de Jerusalén reliquias, y los que escaparán del monte de Sión, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, quedarán reliquias. No todo va a ser perdido,
van a quedar reliquias. Y recuerdo las palabras del profeta Jeremías que les decía al pueblo: no huyan, porque si huyen van a morir. Entréguense y sean llevados cautivos, y así van a preservar sus vidas. No porque a Jeremías se le ocurriera, sino porque eso fue lo que Dios les indicó. Para preservar justamente un remanente. Sí iba a haber muchas pérdidas, porque no todo el mundo está trabajando al mismo paso, al mismo nivel de santificación y de servir a Dios. Por esa razón es de que nosotros vemos que pues, el porcentaje siempre es pequeño, cuando vemos que quién sirve verdaderamente a Dios. Dice también Esdras capítulo 9 verso 15. Esdras capítulo 9 verso 15. Dice Jehová, Dios de Israel: tú eres justo, pues que hemos quedado algunos salvos, como este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible subsistir en tu presencia a causa de esto. Agradece y bendice a Dios, porque aún han quedado algunos salvos. ¿Sí? Salvó Dios, permitió que todavía se preservaran algunos. Profeta Isaías capítulo 10 verso 21. Vamos a leer aquí rápidamente. Profeta Isaías capítulo 10 verso 21. Amén, hermanos. Dice: las reliquias se convertirán, las reliquias de Jacob, al Dios fuerte. ¿Sí? Esto es sinónimo de remanente, esto es sinónimo de un pequeño porcentaje, esto es sinónimo de lo que queda y de lo que es salvo y preservado, para que no todo sea destruido. Siempre este remanente fiel existe y existirá, y Dios así lo dice en su palabra, y por lo tanto debemos de tener nosotros confianza de que ese remanente siempre va a existir. Aquí mismo en el capítulo siguiente, capítulo 11, profeta Isaías capítulo 11 verso 11, ¿lo tienen, hermanos? Dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer, ¿qué cosa? Las reliquias de su pueblo que fueron dejadas de Asiria y de Egipto y de Partia y de Etiopía y de Persia y de Caldea y de Hamat y de las islas de la mar. Aunque hayan sido esparcidos, quedarían reliquias de su pueblo. ¿Sí? No iba a ser completamente destruido. Esto viene a representar que a través de todo el mundo Dios tiene quien le sirva y quien le sea fiel, y eso nunca va a dejar de existir. Acompáñame a leer al profeta Sofonías capítulo 2 verso 9. Profeta Sofonías capítulo 2 verso 9. Amén, hermanos. Dice el verso 9, Sofonías 2:9: por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El resto de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi gente los heredará. Tantas naciones que tuvieron un tiempo de una etapa dorada en un máximo poder, y el pueblo de Israel y el pueblo de Dios, que estuvo en minoría, que estuvo débil, que estuvo debilitado. Sin embargo, una promesa de Dios que dice que el resto de mi pueblo, como lo pone en estas palabras, dice que iba a heredar todo lo que poseyeron esas otras naciones. ¿De qué sirve el tamaño? ¿De qué sirve el poder humano? ¿De qué sirven los ejércitos? ¿De qué sirve la influencia? ¿De qué sirven las alianzas? ¿De qué sirve la tecnología? ¿De qué sirve la ciencia? ¿De qué sirve todo esto?
si eso no es lo que va a hacer a un pueblo ser preservado. La fidelidad a Dios es lo que le va a permitir a un pueblo ser preservado, aunque llegue a ser una cantidad pequeña. No va a ser destruido. Dice en el profeta Isaías unas palabras muy hermosas de mucha confianza hacia Dios y viendo lo maravilloso que Dios con su pueblo a través de todas las cosas, a pesar de todas las cosas que se llegó a sufrir en el pueblo de Dios en el pasado. Mire lo que dice Isaías capítulo 1 verso 9. Dice: si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos. ¿A qué compara ahí? ¿Cuál comparación hace ahí? Dese cuenta. Como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. También la ciudad de Nínive fue una ciudad grande, una ciudad poderosa. ¿Y de qué le sirvió? La generación que se arrepintió halló gracia delante de Dios y fue perdonada. Pero las siguientes generaciones, más de 100 años después, ellos ya sí no fueron perdonados. Y el poder que llegaron a obtener y la grandeza que llegaron a obtener de nada les sirvió. Pero dice aquí que Dios dejó. Fíjese a quién le acredita el hecho de que exista todavía ese pequeño porcentaje, ese pequeño remanente. ¿A quién se lo acredita directamente? Dice: si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra. ¿Se da cuenta? Acredita directamente a eso, que eso Dios fue el que lo hizo posible. Bien, vamos a llegar a nuestro punto final, hermanos, el cual quise ponerle como a manera de nombre a este punto: somos los 10. Para ello vamos a leer Romanos capítulo 11, verso 5. Romanos capítulo 11, verso 5. Leímos ahí en el verso 2 que el apóstol Pablo adelanta algo que en realidad se requiere de todo un tema para explicar. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice no ha desechado Dios a su pueblo? Hablando del pueblo de Israel. Pero mire lo que dice allí Romanos capítulo 11, verso 5. Como dice: así también, aún en este tiempo, han quedado ¿qué? Reliquias por la elección de gracia. De entre el pueblo de Israel, que no recuperó su nación, su territorio, sino hasta estos tiempos, 1948. No fue hasta estos tiempos. Sin embargo, en medio de ser subyugados por Roma, en ese tiempo fue una elección de gracia. Los primeros 144,000 convertidos a la iglesia de Dios fueron justamente el pueblo de Israel. Así también aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Miren, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Ya hablando el apóstol Pedro a la iglesia, mire lo que dice aquí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Acuérdense que este atributo quería Dios que su pueblo lo tuviera. Gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo de Dios tiene que ser una luz pequeñita, pero que alumbre en medio de toda la oscuridad, que se resalte, que se destaque por su obediencia a Dios, por ser diferente al mundo, por no ser reconocidos por el mundo, como dice el Señor Jesús en su oración en Juan capítulo 17. Y el mundo no los conoció porque no son del mundo, ¿sí? Ser diferentes. Ahora, acompáñenme también a ver unas palabras hermosas del Señor Jesús en Lucas capítulo 12, verso 32. Palabras muy hermosas para que, mire, no se deje impresionar por lo que el ojo ve, no se deje impresionar por las grandes cantidades,
No se deje impresionar por los argumentos humanos, porque dice así, Lucas capítulo 12, verso 32. ¿Lo tenemos, hermanos? No temáis, manada, ¿de qué tamaño? Pequeña. ¿Por qué razón? Porque al Padre ha placido daros el reino. ¿Se da cuenta? No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. ¿Sí? La entrada al reino no es por masas, no es por multitudes, no es porque el ser humano argumente y diga que la mayoría tiene la razón. La realidad es que Dios tiene la razón, aunque la mayoría le lleve la contra. Y los poquitos que vayan de acuerdo con Dios y que vayan en contra del mundo y que se hayan hecho aborrecibles a los ojos del mundo, estos somos los que vamos bien delante de Dios. Porque no va a ser un ser humano, no va a ser una institución humana la que nos dé la entrada al reino. Dice aquí en esta cita que el que nos ha querido dar el reino es el Padre, y a Él le vamos a dar la razón, aunque el resto del mundo lo tengamos en contra. Dice también profeta Isaías capítulo 26, verso 20. Mira estas palabras muy especiales, y ahorita vamos a regresar a ver lo de los 10, por amor a los 10. Dice profeta Isaías capítulo 26, verso 20. Mira lo que dice aquí. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Anda, pueblo mío. ¿A quién se refiere? ¿A quién le habla? A su pueblo. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito. Por un momento, entre tanto que pasa la vida. ¿Y qué relación tiene esto con esos 10 de los que hablaba Abraham? Con ese remanente de Dios. Bueno, tiene relación directamente que nos está diciendo ahí, entre tanto que pasa la ira de Dios. Eso va relacionado directamente con el mar de vidrio, la protección de Dios, que usted la lee en Apocalipsis 15, verso 2. Y mirará que la ira de Dios la encontramos en el libro del Apocalipsis representada por 7 plagas postreras, las cuales vienen sobre el mundo cuando son derramadas 7 copas que contienen la ira de Dios. Esos 10, llegado el tiempo, son protegidos, son reservados, son guardados, son puestos aparte. Si Dios ha sido paciente, porque así lo dijo Pedro también, ha sido por amor a esos 10. Quitando de la cuestión, quitando del medio de todo este mundo a esos 10, ese remanente fiel, lo único que queda para venir sobre este mundo justamente es la ira de Dios. Pero la esperanza nosotros la tenemos porque nosotros somos los 10. Y nosotros debemos de tener la confianza que Dios nos va a proteger, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar la razón, porque nosotros vamos predicando su bendita palabra, dedicándonos a esta misión en la cual Él nos ha puesto, ser obedientes a Él en todas las cosas, así vaya en contra de nuestros intereses personales, porque a fin de cuentas nosotros lo que buscamos es la entrada al reino. ¿Sí? Y el mundo, hermanos, de una vez tenemos nosotros que saber que así como ha sido en el pasado, así sigue siendo hasta ahora. El ser humano insiste y persiste en que la mayoría tiene la razón. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no es así. Nos dice que el hombre es necio, que el hombre es entregado a sus propios intereses, y que cuando el ser humano se entrega a sus propios intereses, automáticamente se aleja de los intereses de Dios, porque no coinciden, porque la carne y el espíritu están en una constante guerra. Satisfacer a la carne automáticamente es descuidar
las cosas espirituales. ¿Sí? Tengamos, hermanos, esta confianza de que alcanzaremos la gracia de Dios, como el título de este tema, por amor a los 10. Gracias, hermanos, por su tiempo y su atención. Quiero pedirles que se pongan de pie y en esa posición vamos a recibir en este lugar nuevamente a nuestro hermano obrero Noel Galindo, que nos preside. Les agradezco su atención y su participación, hermanos. Va a ser Dios el que se lo recompensa a cada uno.